Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Pizarro y hoy te mostraré mi visita a Termas Pucón Indómito, una de las termas más nuevas y bonitas de Pucón en el sur de Chile. En el episodio anterior mostré lo que es el llamado Tour de la zona, pasando por Ojos de Caburga, Caburga, entre otros puntos de interés. Esto es la continuación, es el mismo día y el mismo tour. Lo que pasa es que cuando haces un tour de este tipo, el paseo termina en una terma. Y de esa forma puedes conocer distintas termas de una forma económica. Las termas Pucón Indómito están en la región de la Araucanía, a unos 30 kilómetros de Pucón, adentrándose en los caminos rurales de la ruta S70, donde también están otras termas más. Nosotros dejamos en la playa de Caburga y el vehículo de turismo tomó una ruta secundaria, un camino por dentro, muy bonito para llegar a estas termas. Yo he hecho varios tours de la zona y en cada uno he podido visitar distintas termas. Este tour es mi recomendación para quienes van a Pucón por pocos días, pueden aprovecharlo. Por otra parte, había escuchado muy buenos comentarios sobre las termas Pucón Indómito, pero son termas relativamente nuevas. Abrieron en 2018, así que esto es mi primera vez en este sitio. Son 20 para las 4. A las 6 de la tarde nos vamos a juntar aquí afuera, ¿bueno? Por favor. Sí, bueno. Bajo una tarde de lluvia, llegamos a la entrada de las termas Pucón Indómito. Como turistas podremos estar por alrededor de 2 horas. En la recepción hay alcohol gel, tienen aforo reducido, aunque por lo menos en ese momento no era obligatorio el pase de movilidad, las vacunas digamos, cosa que sí es obligatoria en otras termas. Por dentro las instalaciones son muy bonitas y modernas. Estas termas abrieron hace algunos años, en 2018, entonces todo es muy nuevo y se ve bastante elegante. Los vestidores son mini piezas cerradas, además de que hay secador de pelo, lavamanos, bueno, lo típico que debería haber cuando te cambias de ropa para entrar a una terma. El vestidor tiene bastante espacio, todo está seco y junto con mi ropa, por un tema de comodidad, arrendé una toalla y una bata. Una vez que te cambias de ropa y vas a la zona de los casilleros para guardar tus cosas, los casilleros también son grandes, pude guardar sin mucho problema todos los bultos que llevaba. Bueno, siempre estoy muy cargado y esta vez no fue la excepción, pero no tuve ningún problema. Uno abre una puerta y puede salir al exterior, donde están las piscinas y las tinas calientes. ¿Qué nos deparará esta terma? Estoy muy emocionado, muy contento con esto. Para llegar a la zona de las piscinas puedes usar esta pasarela o puedes devolverte y subir en unas escaleras. Algo que me parece positivo es que estas termas no tienen mucha distancia entre la entrada y las piscinas, cosa que sí existe en otras termas. Es ideal para quienes no pueden moverse mucho por distintos motivos, además de ser accesible para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida. La primera piscina exterior estaba vacía, me imagino que tenía el agua fría, no quise ni tocarla, dije si no hay nadie, por algo es. Tema aparte, ya estaba lloviendo, ¿para qué quiero más frío? Pero la segunda piscina sí estaba habilitada y había personas disfrutándola y yo tenía que sumarme a esa gente, obvio, para eso estaba ahí. A diferencia de las termas geométricas que vieron en otro episodio, aquí sí seguí mi consejo que me di a mí mismo en el video y solamente traje el celular, no traje la cámara a la zona de las piscinas. La piscina estaba muy agradable, tiene reposeras adentro y afuera, hay un chorro de hidromasaje y bueno, bañarse en esta agua caliente con la lluvia es una sensación muy relajante. Hay que relajarse así de vez en cuando, ¿cierto? Esto es vida. Además de las piscinas exteriores, hay otra piscina interior. La piscina también tiene reposeras. Yo tenía una pulsera, esto te lo dan al inicio, y tenía la toalla más la bata. En esta piscina había más personas, el agua estaba más caliente, con temperaturas cercanas a los 35 grados, algo así. No había un cartel con la información de las temperaturas, pero me imagino que estaba como a esa temperatura.
Yo personalmente estaba muy contento. Una de las razones por las que elegí venir a Pucón era poder visitar varias termas, disfrutar de la naturaleza. El sur de Chile es muy bonito, hay mucho que recorrer, mucho que disfrutar, y yo espero que estén disfrutando de todos estos videos hechos con mucho cariño, por supuesto. Otra cosa buena de esta piscina es que no es sofocante, en el entorno hay ventilación, también hay algunos árboles, entonces no se da esa sensación de sauna o de saturación que sí existe en otros sitios. La gente de la piscina era simpática, había parejas, familias, pero no estaba tan lleno y era un ambiente muy agradable. Este viaje es de agosto 2021 por si acaso, aunque siempre sale en la descripción de todas maneras. Aprovechando el celular y sus cámaras, hice varias grabaciones y fotos para mostrarle estas termas a mi familia y a ustedes también, que siempre yo saco de viaje virtualmente. Este video, como todo lo que hago, es presentado por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Irse sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y para este viaje a Pucón logré grabar casi todo el viaje. Mi intención es publicarlo de manera ordenada y cronológica. Se vienen nuevos episodios. En los próximos videos verán otras termas, otros lugares, verán buses, que la frontera. Estuve enterrado bajo la nieve con unas araucarias muy lindas, así que quedan invitados a suscribirse, a seguir viendo los videos de Pucón y también los otros viajes y reportes que he realizado en el canal. Muchas gracias. El arriendo de Atoaya me costó 2.500 y el arriendo de Abata me costó 4.500. En dólares serían unos $8 más o menos. Si vienes sin tour, es decir, en movilización propia, existen entradas de 4 horas y otras entradas de día completo. Los valores rondan entre 30 y 45 dólares, por eso conviene mucho venir en tour, es casi lo mismo. Y si vienes por tu cuenta puedes contratar servicios extras, como las tinas de aguas calientes, distintos tipos de masajes, hay un spa. Eso no estará en el video porque por razones obvias no lo hice, no me alcanzaba el tiempo tampoco. Pero para más información puedes ver el sitio web termaspuconindomito.cl. Eso sí, la información aparece solo en español. Además de mis libros y estos videos, ofrezco otros servicios de edición de libros, impresión de libros, diagramaciones, ilustraciones. Si tú, un amigo o una amiga quieren autopublicar un libro, pueden contar conmigo. Después de tomar varias fotos de las termas, era hora de salir de las piscinas. Fue una experiencia muy bonita y sin duda que volvería. En los vestidores hay duchas, en la recepción verán las propiedades minerales del agua, además de otros servicios, y también tiene restaurante, aunque también no lo probé, no comí nada ahí. Por mi parte, agradezco mucho por la sintonía y la buena onda. Yo siempre publico sobre viajes y transporte público, esos son mis temas, el turismo, mis aventuras. Esto es mi bitácora, acá comparto lo que voy viviendo y experimentando. Me agradezco a Dios por todo y que sigan disfrutando de este viaje por Pucón y todas las otras cosas que voy publicando siempre. Muchos saludos, que Dios los bendiga. Yo después en la noche me puse a grabar voces en plena lluvia, pero eso es otra historia. El próximo episodio es sobre las termas de Whistler y por supuesto quedan invitados a seguir viendo estos videos. ¡Chau!